Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Notas Terapéuticas, el podcast donde les platicamos un poco acerca de lo que escribimos en aquellas notas que vamos guardando Jesús y yo en nuestras consultas de nuestro espacio terapéutico. ¿Cómo estás el día de hoy, Jesús? Hola Andrea, muy bien. Como te compartí hace rato afuera de micrófono, el día de hoy me encuentro pues un poco cansado, pero la verdad, muy bien, llegando ya, como lo hemos dicho en todos los últimos programas, pues en el cierre del año, en varios temas que son importantes abordar. Y pues como ya ha sido costumbre en estas semanas, pues hoy vamos a ver uno de esos temas que pues nos han comentado que es importante platicar de él en estas fechas que estamos atravesando. Así es, Jesús. Pues fíjate que uno de los temas, o bueno, voy a dar un poco como de contexto. En noviembre lancé una encuesta de cuáles eran algunas de las cosas, temas que querían ver durante diciembre. Y uno de los temas más pedidos fue el sentimiento de soledad en esta época, pues lo voy a poner muy entrecomillado, que de repente nos dicen que, y también lo digo entre comillas, deberíamos de sentirnos alegres, deberíamos de estar en familia o deberíamos de estar unidos con las personas con las que queremos. Pero bueno, ese solamente es un ideal. La realidad es que yo creo que hay un montón de contextos, situaciones que cada uno de nosotros vivimos estas fiestas. Fíjate que cuando estaba pensando en este tema de la soledad, como que se me venían a la mente diferentes situaciones que pueden llevarnos a esto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me venía mucho a la mente era la dificultad de repente que podemos llegar a tener para compartir cosas que nos generan vergüenza, cosas que consideramos que necesitamos ayuda, pero no sabemos cómo pedirla. Y entonces igual estamos rodeados de amigos, estamos rodeados de familia, acudimos quizá a fiestas, a reuniones, sin embargo no compartimos del todo cómo la estamos pasando o cómo fue nuestro año, ¿no? Y entonces eso nos enfrasca de repente a sentirnos totalmente solos a pesar de estar rodeado de otras personas. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves este sentimiento de soledad que nos puede llegar en esta época, Jesús? Pues fíjate, yo creo que eh, es algo que viene en muchas formas, o sea, al final sí es cierto que estadísticamente hablando, pues en estas fechas aumenta como la presencia de los casos que hay pues en el consultorio de sentimientos de soledad, de tristeza, en otros casos a lo mejor un poquito más elevados en esa emocionalidad, hasta de depresión, ¿no? Hay algo que incluso se le conoce coloquialmente, entre comillas, como depresión blanca, y tiene que ver justamente con esa depresión estacional, básicamente, que viene con la temporada. Creo que así como lo dices, ¿no? O sea, creo que parte de dos ideas que son importantes. La primera son como las expectativas. Y decías ahorita, ¿no? O sea, muchas veces nos quedamos en la soledad porque no compartimos. Y muchas veces creo yo, no compartimos porque siento que no cumplí mis expectativas. Y eso me avergüenza, que es un poquito de lo que hablábamos en otro tema de cómo evaluarnos más amablemente, ¿no? En este punto. Pero así como ese, pues también me imagino otros escenarios que abren estas puertas a la soledad, ¿no? Si tenemos alguna pérdida importante o a lo mejor si son recuerdos muy nostálgicos
o quizás, no sé, a lo mejor el contexto de vida, llámese el lugar en donde vivo, las personas con quienes comparto, etcétera, quizás cambiaron radicalmente a lo largo de este periodo. Entonces, pues entre eso y muchas más cosas, creo que podemos platicar mucho en profundidad justo de eso, ¿no? De esa sensación de vacío, sensación de soledad que se vive, no específicamente por el contexto de las fechas navideñas, pero sí, ahora sí que en ahora en el contexto de todo lo que eso significa, ¿no? No nada más es la fecha, sino también todo el significado que tiene, como decías, la unión, la presencia, la familia y todas estas expectativas sociales que también están flotando alrededor de esta época. Claro, sí, fíjate que ya también se me vinieron como que otras cosas a la mente también, por ejemplo, de repente vemos en redes o vemos en anuncios o cosas así, como tú dices, personas que se están reuniendo, posadas, fiestas de- del trabajo, digamos, empresariales, de fin de año y todo esto, y de repente igual y nosotros no estamos en esa experiencia, y entonces también decir, ay, mira, yo no estoy como viviendo eso, y entonces también igual y me llega, ¿no? Esta sensación de vacío que tú nos explicabas. Creo que otro Ujú, contexto también es que, pues yo creo que sí o sí hacemos todos una reflexión, aunque sea pequeña, antes de concluir el año, y entonces eso también nos puede rememorar cosas que hemos perdido durante este mismo año. Pueden ser ujú. personas, pueden ser situaciones, pueden ser también cuestiones de salud, y Ujú. entonces también creo que eso nos puede llevar como a este sentimiento de soledad. ¿Cómo ves? Sí, tal cual, o sea, como te decía hace rato, creo que viene y parte desde muchísimos contextos. Y hablando como de esa sensación, o sea, sobre todo como en la actualidad, por partir de algún lado, creo que sí es bien importante porque últimamente también como el tipo de sociedad ha evolucionado a ser más en esta idea de lo que demuestro, ¿no? Todo lo que alcanzo, de el rendimiento que logro, los, este, los objetivos que tengo, los que alcanzo, cómo me cumplo a mí mismo. Y en esa misma línea como de esos objetivos y de alto rendimiento personal, creo que quedamos también como muy atorados en la idea de qué pasa conmigo o quién soy si no lo logro, que decíamos es como esta experiencia social de que pues todo el mundo está de alguna manera enfocado en el análisis de lo que hicimos, o sea, es como muy volcado a todas estas situaciones que pueden generarnos estas emociones. Sobre todo creo que las épocas intensifican estos sentimientos, justo por eso, ¿no? Por todo el contexto de lo que hay detrás, lo que es, ¿cómo llamarlo?, esperable, de alguna manera aquello que es esperable, cuando no se cumple o cuando a lo mejor vemos que mi realidad es diferente, ahí es cuando vienen las comparativas o está como esta sensación de insuficiencia muchas veces. Y no es como que lo sea realmente, pero creo que parte de ahí, o sea, creo que esa es la raíz de que, sobre todo estas fechas, que pueden ser como muy agradables y muy bonitas, también por el otro lado de la moneda puedan ser, pues, intensamente desagradables, ¿no? O sea, pareciera que es incluso hasta como tirar al lado contrario. Si no tengo todo lo bonito que la Navidad se supone que es, entonces hasta intensifica el sufrimiento de no tenerlo, paradójicamente hablando. Claro, sí, sí, sí. Pues justamente como haciendo esta introducción, Jesús, yo quisiera hacerte como un tipo de entrevista. Tú que muchas veces en el podcast nos compartes como esta situación del sentido de las cosas, el sentido de nuestras acciones. Entonces, que nos compartas un poco de esta cuestión de la soledad durante estas épocas. Y quisiera empezar por preguntarte, ¿existe alguna diferencia entre estar solo y sentirse solo durante estas fechas? Pues yo creo que tanto en estas fechas
como prácticamente siempre, aunque sí, insisto, creo que sí hay que hacer énfasis en que en estos momentos podría suceder más, o sea, somos más propicios. No creo que haya una diferencia como tal en la soledad en sí, sino en la realidad de ella, en la percepción. Hay veces, como dices, ¿no? O sea, estar solo, puedo estar solo a lo mejor que físicamente, pero puedo sentirme muy acompañado. Y por el contrario, en el ejemplo que nos dabas hace rato, a lo mejor sí convivo, sí tengo grupos, pero como no comparto todo lo que me gustaría compartir, no tengo esa red de apoyo, puedo sentirme solo. Creo que justamente ese es el tipo de soledad que es verdaderamente preocupante, cuando me siento solo, porque puedo estar acompañado, puedo estar físicamente en un lugar, incluso en una red, pero sentirme fuera de ella, sentirme aislado de ella. Al contrario de que también podría no estar físicamente acompañado, pero sentirme en contacto y en sintonía con las personas que forman parte de mi cercanía personal. Aquí yo creo que la diferencia es justamente esa, ¿no? O sea, el sentimiento profundo de la percepción de soledad, insisto, al sentir que o hay una ausencia muy fuerte o no puedo tener todo lo que había esperado o a lo mejor me fallé mismo en mis expectativas y en ese aislamiento y en ese bucle de pensamientos negativos, creo que ahí sí entramos en una percepción de soledad que pues poco a poco puede volverse dañina si permanece. Ok, ok. Sí, pues justamente yo creo que, ¿qué podrías decir? Como un poco estar atento a si llega este sentimiento de soledad que podemos llegar a experimentar. Yo creo que, pues es que siempre hay que estar atento, ¿no? A cómo nos sentimos. Mm, Más bien para, ahora sí que para saber si le presto especial atención. Porque también creo que otra cosa interesante de platicar es que de manera natural probablemente vamos a atravesar sensaciones de nostalgia. O sea, al final las épocas también son muy nostálgicas. Son épocas en donde al ser celebraciones, pues prácticamente tenemos recuerdos vívidos emocionalmente de cada uno de los años que nosotros atravesamos. Eso vuelve las épocas muy emocionales. Tenemos tanto recuerdos muy positivos como recuerdos a lo mejor no tan positivos de estas fechas en específico, porque ojo, aquí hay algo que pasa justamente con este tipo de celebraciones como son fechas importantes, es casi obligatorio que todos los años voy a estar haciendo algo que voy a recordar, porque todos los años hay una reunión, porque todos los años hay una fiesta, porque todos los años hay un plan para pasar este tipo de celebraciones. Entonces creo que eso es lo que lo vuelve ya naturalmente muy nostálgico. O sea, a lo mejor en este momento comparo lo que estoy atravesando con algo que viví en el pasado que yo digo, no, pues me gustaría volver a estar de esa manera. Y no es que desprecie mi presente, pero sí es cierto que a lo mejor, pues al recordar una Navidad, quizás por ponerle un nombre, que disfruté a lo mejor más de lo que creo que voy a disfrutar esta, ahí es en donde viene también como esa sensación de nostalgia natural, en donde hago la comparativa. En donde se vuelve, te digo, el punto como para prestarle especial atención, creo que es en cuánto permanece esa molesta sensación de soledad, porque a lo mejor si se vuelve muy recurrente, ahí es cuando creo que sí le tengo que prestar atención. Y, y también como, ¿qué tan válido puede ser ese pensamiento? ¿Por qué? Insisto con lo que decía ahorita. Es válido porque es muy natural sentirse nostálgico en estas fechas, pero a lo mejor esa sensación de tristeza o de nostalgia me está paralizando o a lo mejor está haciendo que tome decisiones de no conectar, me está aislando de alguna manera o me está dejando inmóvil y ahí es cuando creo que aunque la sensación de nostalgia sea natural, creo que una nostalgia que nos inmoviliza ya se vuelve o sea, una conducta disfuncional que pues es necesario prestar atención 100%.
Ok, ok. Pues yo creo que lo que nos compartes nos ayuda mucho como a hacer esa reflexión de cuándo puede ser, como tú dices, una nostalgia o que llega de repente ese sentimiento de soledad, pero se va, y cuándo puede ser como algo más allá. Ahora, también hace rato nos compartías un poco, o bueno, decías esto de que también como que en las redes sociales de repente vemos como las cosas que queremos demostrar o solamente una parte, compartimos quizá una parte de nuestra vida, no la totalidad. Y eso genera, pues de repente, como tú dices, comparaciones. ¿Tú Ujú. consideras que influyen las redes sociales o la presión cultural, digamos, de pues esta felicidad como obligatoria que tendríamos que sentir en esta época al sentimiento de soledad? De alguna manera yo pienso que sí, eh, porque, porque todo el tiempo creo que estamos en un punto de constante evaluación, ¿sabes? O sea, de alguna manera ahora con las redes sociales y sobre todo pues de nuestra generación a las que vienen, para ello, para nosotros y para ellos ya empezó a ser como de manera muy natural el evaluarse y autoevaluarse a través de la comparativa social, porque tenemos ya esa herramienta de algún modo, ¿no? O sea, estamos conectados con personas que no conocemos, incluso estamos conectados con personas de lugares que no hemos conocido. Entonces, estamos de alguna manera en esa constante comparativa. Y algo que pasa actualmente, que sí lo creo, es que sí hay como un bombardeo muy constante de este, como exceso de rendimiento, ¿sabes? Como hasta de, como lo mencioné en algún podcast anterior, como de positivismo tóxico, de que Mm, siempre se puede y de que de todo se saca algo y de que todo es como súper sobreexplotable. Y justamente creo que esa naturaleza de las redes sociales, o sea, porque al final es como un pensamiento colectivo reflejado en una red, creo que todo ese cúmulo de expectativas, o sea, que a lo mejor yo no espero las mismas cosas, tú tampoco, pero de manera social podemos converger en que hay expectativas como generales y creo que empezamos a creernos, por si no lo sabemos evaluar, que tenemos que cumplir con todas ellas y que o estamos fallando o estamos siendo señalados o voy a ser rechazado incluso si es que no lo logro, si es que no demuestro. Y sí creo que esa presión, como dices, ¿no? De esa felicidad hasta obligatoria, es como una pauta muy grande para esa sensación de pesadez y que sí alimenta la sensación de vacío y de soledad, ¿no? O sea, si yo llevo una evaluación y de momento digo, ¿sabes qué? Veo que no hice suficiente, siento que no soy suficiente, pues claro que estoy alimentando este pensamiento, ¿no? Y la sociedad lo alimenta porque pues también es una realidad que estamos bombardeados con cuestiones comparativas por todos lados, o sea, en redes sociales la mayoría de las personas pues están subiendo justamente como estas partes que queremos poner ahí en esta vitrina social y pues todo el tiempo consciente, inconscientemente comparativa hay. claro. Fíjate que incluso de repente también he visto algunas, pues, publicaciones, TikToks, en referente a igual como cosas negativas que me pasaron durante el año y que aprendí. Y también, o sea, digo, no está mal, ya es algo diferente, pero también siempre tiene Ujú, que ser como que a todo le saquemos provecho. Y la realidad es que, pues, no es la realidad de ujú, todas las situaciones, ¿no? O sea, quizá haya cosas de las cuales no podamos sacar como ese provecho y solamente nos sucedieron y las transitamos, las vivimos y hasta ahí, ¿no? Ujú. ujú. O muchas veces también, igual sobre esa idea, creo que tiene que ver con el tiempo, porque creo que lo realmente Mm, exigente es como decir, es que de todo se puede aprender. Y en el internet, como de todo se puede aprender, tienes que aprenderlo ahorita.
¿no? O sea, en este momento tienes que sacarle provecho a esta situación negativa que te está pasando. Y la verdad es que no es cierto. O sea, es muy pesado que ya que estamos viviendo una situación que no me está favoreciendo, todavía vengo a exigirme, ¿sabes? Así como de, y tienes que aprender de esto. Entonces, pues no manches, ¿no? O sea, es como ponernos la bota en el cuello nosotros solos al final del día. Sí, definitivamente. O como dices, estamos en el mero problema, en el mero tránsito, y ya es como ya necesito pensar qué voy a aprender de esto cuando ni siquiera lo he procesado, ni siquiera finalizado, o es algo que me va a llevar tiempo adaptarme, no sé, y ya tengo que estar pensando qué quiero aprender de eso. Sí. Bueno, continuando con esto, o sea, como de qué cosas influyen en este sentimiento de soledad. ¿Qué papel también crees que juegue el duelo o las pérdidas, que quizá hemos tenido en este año y que contribuyan igual a este sentimiento de soledad? Pues yo creo que juegan como tal un papel fundamental. Algo que usualmente no pensamos es que todo el tiempo estamos perdiendo algo. Algunas veces, porque no todas las veces es negativo, algunas veces perdemos cosas buenas, algunas veces perdemos cargas, algunas veces perdemos, sí, relaciones que no nos favorecían, pero pérdidas son pérdidas. Y creo que ahí es en donde viene justamente esta parte. Creo que sí es bien importante cómo manejamos el duelo y cómo vivimos las pérdidas, porque cada una, sobre todo cuando son, digamos, haciendo como que este ejercicio, cuando son las de este año, que digamos que son las recientes, pues ahí es cuando creo que también estamos en el punto en el que estamos aprendiendo a integrar la pérdida todavía dentro de nuestro día a día. O sea, quizás en las pérdidas de tiempo más atrás, pues lo tenemos un poquito más integrado, pero sí es cierto que también las pérdidas más recientes, los duelos que estemos atravesando todavía en el presente, pues van a contribuir también a un estado emocional que a lo mejor todavía no me es tan claro mentalmente, emocionalmente, todavía no me es tan favorable, o a lo mejor todavía sigo integrando cómo es mi nueva normalidad una vez que esta persona no está, o todavía sigo integrando a lo mejor, no sé, pues el contexto en el que la persona dejó de estar. Creo que todo eso le da significados diferentes. Y también como platicamos en el otro capítulo, esa idea como de decir las sillas vacías que hay, ¿no? Al final, si son pérdidas recientes, algo que también es como muy probable que pase es que hubiésemos tenido planes, si fueran personas cercanas e importantes, hubiésemos tenido planes para estas fechas justamente. ¿Sabes? Entonces ahí es en donde también creo que viene toda esa carga. Tenemos que aprender a ser, como dijimos la vez pasada, pues más autocompasivos en ese sentido para poder lidiar mejor, no solamente con las fechas, sino también pues con la naturaleza de mi duelo, con la naturaleza de la pérdida y pues del dolor natural que ello implica. O sea, insisto con la idea, al ser pérdidas recientes, creo que tampoco me puedo exigir que no me duela. Mm. Sí, yo creo que esto que nos compartes, Jesús, va muy dirigido, pues sí, a aquellas personas que tuvieron alguna pérdida significativa de alguna persona durante este año y que quizás sea la primera Navidad, el primer año nuevo, las primeras fiestas donde ya no está esa persona por múltiples cosas, porque terminó una relación, porque igual incluso hubo una mudanza, porque hubo Ujú. alguien que falleció, o sea, creo que pueden, pues, también llevarnos a este sentimiento de soledad o de tristeza, precisamente porque eso que antes para nosotros era habitual, ahora ya no está. Ujú. ¿Sabes? Y creo que también algo importante como para darle un poquito de contrapeso a la sensación es aprender un poquito qué sería lo necesario de, qué sería lo necesario para estar dispuesto a hacer y empezar a trabajar con este tipo de situaciones. Porque a lo mejor tampoco necesitan ser cambios tan radicales, pero sí es cierto que emocionalmente son un poquito complicados. Y por ejemplo, y aquí sí me voy a malponer de ejemplo, pues en este año sí, como les he compartido en otros capítulos, pues hubo algunas pérdidas importantes, al menos en mi caso.
Y como tú dices, ¿no? O sea, va a ser la primera Navidad, el primer año nuevo, pues que vamos a pasar o voy a pasar sin esas personas. Y creo que algo importante y que he estado justamente trabajando yo en mi terapia y tratando de poner ahora sí que en práctica, es esta parte de compartir desde dónde estoy viviendo esa emoción, ¿no? O sea, que las personas a mi alrededor que son cercanas y en las que confío sepan cómo puede afectarme esto que estoy atravesando. Esto, que sepan que a lo mejor esto me duele, que sepan que a lo mejor esto me sigue siendo delicado, que sepan que a lo mejor me siento de tal manera con tal tema. Creo que nos ayuda y les ayuda a los demás a poder dirigirnos mejor en cómo, cómo interactuamos a lo mejor con estas cosas que, insisto, de manera natural van a ser emocionalmente fuertes y también quizás emocionalmente difíciles. No podemos pedir que no lo sean, pero si las personas a nuestro alrededor también conocen los detalles de alguna manera, si se los compartimos, puedo sentirme acompañado y también creo que podrán acompañarme de mejor manera. Claro, justo me ganaste la palabra, o sea, yo estaba pensando en eso, compartir cómo puedo acompañar a alguien que está pasando por alguna pérdida, que pasó por alguna pérdida durante este año, ¿no? Y qué necesitas, ¿no? También de mí, porque pues pueden ser varias cosas. Hay gente que necesita hablar, hay gente que necesita ir a lugares especiales, hay gente que necesita quizá un poco que distraerse, o sea, entonces cada uno de nosotros pues va necesitando diferentes cosas para pasar, transitar esa emoción. Y un poco como también haciendo más hincapié en esto, ¿tú cuáles dirías que son algunas señales de alerta para detectar que un familiar, un amigo, puede estar luchando con este sentimiento de soledad, Ujú. más allá de que sea una como tristeza pasajera? Yo creo que justamente como decía hace rato, como viene desde lo estacional, desde la época del año, creo que lo importante es tratar de notar cambios. Sí. O sea, si a lo mejor yo veo que mi familiar, mi amigo, se comportaba más, más activo, más vivaz, de alguna manera compartía más, estaba más presente y de momento deja de hacerlo, creo que eso sería una señal en donde puedo ver que alguien está atravesando un momento difícil. Si de momento aparecía en las reuniones o platicábamos bien y en estas fechas pues resulta que le escribimos y no contesta, o que a lo mejor lo invitamos y no asiste, o le cuesta trabajo de algún modo como estar presente en lugares en donde antes estaba más presente o con círculos donde antes parecía pasarlo bien, pues ahí tenemos como estas señales. Y en cuestión como ya más personal, creo que puede reflejarse mucho desde dos situaciones. La primera es algo difícil de ver porque justamente paradójicamente no es algo que suceda, sino más bien algo que no sucede, que es la falta de compartir cosas. Cuando alguien atraviesa este tipo de cosas, decíamos, se aísla, y la característica de una persona que se aísle, pues es justamente eso, no comparte. Y al no compartir, pues se nota como mucho su silencio, su ausencia, ¿no? Se vuelve una persona cerrada, y ahí podemos notar también como esta intención, ¿no? De si está cambiando y antes era un poquito más abierto y ahora se siente así. Ahí podemos ver las señales de que no es solamente una tristeza pasajera, sino a lo mejor ya una emoción un poquito más intensa, un poquito más fuerte, con un significado más profundo, que pues sí nos hace actuar distinto. Ok, ok, bien. Oye, y un poco también como continuando con esto, o sea, vamos a suponer, yo ya detecté que tengo un amigo que está pasando por estos sentimientos de soledad Ujú. y cómo abro de repente la conversación o cómo lo invito de repente a acompañar eso que está pasando. ¿Qué dirías que podemos hacer? Creo que hay dos estrategias que personalmente a mí me han funcionado mucho. La primera es hablar directamente de ello o preguntar.
¿sabes? Y una manera que yo sugiero mucho para preguntar es preguntar desde el interés. Me explico. Planteo primero por qué me interesa y segundo planteo cuál es mi duda. Por ejemplo, oye Andrea, he visto que últimamente te has comportado de X manera y de algún modo, pues no sé, creo que eso de ti es raro y eso me preocupa. Me gustaría saber si estás bien. ¿Estás bien? Y entonces lo que estoy haciendo es plantear mi interés, ¿sabes? O sea, ¿qué estoy observando? ¿Por qué me interesa? Porque, insisto, antes no eras así, ahora veo que te comportas de un modo diferente y quiero saber si todo está bien. Esa es una manera como muy, muy específica de abrir el tema, porque algo que me gusta mucho de esta estrategia es que no divago a ninguna otra cosa. ¿Sabes? O sea, no me voy como a no sé, a lo mejor creo que tú estás triste o te noto raro, o sea, no es vago para nada, he notado esto, pienso que sucede esto y quiero saber qué pasa. Solamente de eso. Y si podemos empezar a conversar desde ahí, eso nos abre la pauta para decir, puedo conversar de estos temas con esta persona. Y entonces, yendo de tema en tema, de poquito en poquito, podemos ir de algún modo ir conectando con esa situación. Y por el otro lado, la segunda estrategia que creo que funciona mucho es, si yo noto que hay alguien y sé notar cuál es como la dificultad o sé notar cuál es el punto en donde no comparte o se atora, algo que funciona mucho es servir de espejo. Y si yo me siento cómodo con eso, acercarme y compartirlo yo. No sé, a lo mejor yo noto que a ti se te dificulta, no sé, a lo mejor eh, se te dificulta compartir cómo te fue en el año o está siendo muy dura contigo. Y en una de esas, en una oportunidad que tenemos, yo te digo, no, pues es que mira, en el año a mí me fue así, 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 y pienso esto y esto y esto y me veo de este modo. Y de algún modo como que empiezo a plantear, no desde un deberías pensar como yo, pero sí desde un hay maneras diferentes de pensar. Y ahí podemos ir justo abriendo la conversación, porque es eso, o sea, no es quiero que te comportes como yo, más bien es quiero generar la duda. Claro, ok. Sí, bastante, bastante curioso, pero me gusta lo que nos dices. Fíjate, yo a veces le digo a esto un poco como abrir la puerta a la vulnerabilidad y es yo Mm, ponerme pues en cierta forma desde mi vulnerabilidad y eso abre a que quizá el otro también pueda conectar conmigo en ese tipo de aspectos. Y ujú. esto que tú nos dices que es como el espejo, ¿no? Me gusta justamente eso. Oye, también, por ejemplo, de repente se me viene a la mente, ¿tú dirías que es saludable evitar de repente así completamente las celebraciones si nos genera un malestar o es mejor enfrentarlas de alguna manera? Yo creo que va a depender del tipo de malestar, ¿Ok? aunque en general podría pensar que lo más saludable sería afrontarlas de alguna manera. Solo, o sea, solamente por el mero hecho de que probablemente el resto de los años tenga que volver a atravesar, insisto, por la misma situación. O sea, el hecho de empezar a evitar las celebraciones, creo que lo único que va a hacer es justamente darle peso a las celebraciones. O sea, porque ya hay algo que estoy activamente evitando. Como me incomoda celebrar, entonces pues yo creo que va a ser inevitable que llegue algún momento en el que diga yo me siento muy incómodo porque yo evito celebrar, pero todo el mundo celebra, ¿sabes? O sea, no puedo escapar de la celebración. Entonces, como no puedo escapar de esa idea, creo que lo más saludable sería aprender a afrontarlo de alguna manera, pues para que yo pueda también, quizás no estar 100% cómodo, pero cuando menos no quedarme pues en una sensación de malestar disfuncional que me atore en en esa perspectiva solamente. Claro. Fíjate que de algunas de las recomendaciones, por ejemplo, ahorita que nos dices de esto de, pues,
sí, no evitarlas, también es buscar, por ejemplo, nuevas tradiciones que quizá a nosotros nos hagan sentir bien, y una nueva manera de festejar, ¿no? Se me Ujú, viene a la mente, ¿no? Pues momentos en los cuales no pude estar en Navidad o cosas así con mi familia y pues tenía que encontrar otras maneras de festejar o algo que me hiciera feliz a mí, ¿no? En ese ujú, aspecto. Y lo recuerdo, o sea, también como una experiencia bonita. O sea, tanto hay veces que he estado acompañada por familia, amigos, como también hay veces en las cuales he estado sola, y a pesar de eso también lo he pasado bien. ¿No? ¿Tú ujú. qué dirías de esto? También hay gente que, pues la Navidad por muchas situaciones puede llegar a pasarla sola, ¿no? Porque eh, vive en algún otro lugar su familia, por temas también de trabajo, por temas económicos, o sea, hay muchas cosas por las cuales pues no se puede pasar, ¿no? La Navidad acompañado. ¿Qué Ujú. dirías? Es que creo que al final vamos a utilizar ahora sí que todo lo que habíamos hablado ahora sí que en contra de todo el concepto de la Navidad a favor. Yo te estaba diciendo hace rato, yo creo que todo lo que envuelve la Navidad es lo que lo hace muy pesado. Y sí lo creo. O sea, creo que todo el significado que tiene es justamente lo que lo vuelve así de pesado. Y por el contrario, creo que es ese mismo significado que tiene en el que podemos encontrar ese sentido para que no sea así de pesado. Lo que siento yo que lo que la esencia de la Navidad nos quiere decir básicamente es encuentra una manera de estar en paz con lo que tienes, de celebrar y de agradecer lo que tienes. Entonces, creo que justamente cuando encontramos otro ritual que a mí me sirva para eso, puedo estar acompañado físicamente o puedo no estar acompañado físicamente, pero puedo sentirme satisfecho con lograrlo. Y esa es, considero que la parte agradable y real, o sea, como muy posible también de esa buena vibra que viene también muy acompañada de las fechas, ¿no? O sea, creo que a todos en algún momento nos habrá tocado estar de un lado o del otro de la moneda y sentir que la Navidad puede ser como muy pesada o muy emocionalmente, no sé, a lo mejor frustrante o a lo mejor nostálgica, pero también por el otro lado, seguramente recordamos Navidades muy felices, Navidades en donde nos la pasamos bien, en donde tuvimos como una buena Navidad y un buen recuerdo, ¿no? Y todo eso no necesariamente tiene que ver con todo lo grandote o con lo que hago, sino con lo que ha significado para mí, como nos decías ahorita. A lo mejor no puedo hacer la celebración de siempre, pero encontré cómo hacer una celebración que es significativa para mí y que es suficiente y con lo que puedo estar en paz. Claro, sí, 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 sí. Justamente recuerdo una Navidad comiendo, bueno, no recuerdo si era Navidad o Año Nuevo, comiendo pizza y pizza de estas que encuentra uno en el refri y la calienta en el horno y eso, y fue una buena Navidad, ¿no? Aunque pues no fuera una gran cena, ¿no? Y Ujú, pensar, ¿no? Que pues la Navidad o el símbolo, ¿no? Como dices, de que termina un año, no está en lo que como, en lo que tengo, en lo que compro, o sea, sino más bien en cómo quiero finalizar, ¿no? Este periodo. Ujú. Con esto se me ujú. viene de repente una pregunta, un poco curiosa. ¿Tú tienes, Jesús, algún ritual, por ejemplo, propio? O igual que te gusta, de esta fin de año. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que quizá ahora estos últimos años no tanto, pero me gustaba ir el 2 o el 3 de enero a un parque, a la Alameda, tú lo conoces allá en Orizaba. No me gustaba Ujú. ir el uno porque todo el mundo iba el uno, ¿no? Así de, ay, este año sí voy a hacer ejercicio. Me gustaba Ajá. ir como el 2 o el 3, o sea, si no voy a ir el uno, pues sí voy a ir el 2 o el 3, o sea, para ver todas estas personas, ¿no? Que inician y hay un montón de gente y todo esto, y ya después ver cómo se va disminuyendo. ¿Tú tienes igual como algún pequeño ritual, alguna pequeña actividad que te guste hacer?
Pues fíjate, no lo había pensado, pero creo que de unos como 4 o 5 años para acá, sí hay un par de cosas que suelo hacer al cierre, sobre todo el cierre del año. Ahí es en donde creo que más está marcado esa parte de lo del ritual. Me gusta eh, darme un tiempo, o sea, porque sí es como darme un tiempo y un espacio. Generalmente es el 30 ¿Mm? el día 30 un día antes de que sea Nochevieja. Y trato de darme un espacio solamente como para reflexionar y pensar en qué es lo que me gustaría no dejar de hacer el otro año, o sea, el siguiente año, y también qué es lo que me gustaría aprender de nuevo el siguiente año o saber de más. Porque si ya lo que me gusta es como ponerme un, aprendí esto y me gustaría aprender más de. Porque me di cuenta de que todos los años aprendemos cosas nuevas, o sea, de cosas que tienen que ver con nosotros o de cosas totalmente aparte. Pero está bien interesante, por ejemplo, profundizar en algunas de esas cosas solamente por mera curiosidad. O sea, al final del día, por ejemplo, te puedo compartir. Hace unos años tuve pues ahí en el lugar en donde trabajábamos, trabajé con alguna persona en un taller que nos habló acerca de cómo navegar veleros. Y entonces dije, órale, qué interesante, me llamó mucho la atención y parte de mis metas de ese año fue, quiero conocer más de los veleros. Entonces, no lo como para nada, no conozco el mar, bueno, sí lo conozco, no voy al mar, no es un lugar que me agrade del todo ir, pero me llamó mucho la atención y ahora conozco más profundamente de eso, porque en este año me di el tiempo de los ratitos que tenía, es como ese chispazo de, ok, vamos a intentar esto. Y como una segunda cosa, eh, me pongo la meta en enero de, en lugar de ir, o sea, como todo como tú dices, ¿no? El primero y así, no, porque no. Pero cuando voy a hacer ejercicio, pues lo tengo haciendo, de hecho, desde que hago ejercicio, desde como 6 años. La primera vez que voy a ir, o sea, por ejemplo, el primer lunes, me gusta como obligarme, forzarme, intentar ir toda la semana. O sea, cumplir la primera semana con toda la semana y ya de ahí, pues tratar como que de mantener ese ritmo lo más posible. La realidad es que la mayoría de las veces no se puede. Pero en la primera semana que no tengo nada más que hacer. Generalmente la primera semana del año pues no hay otros trabajos, hay muy pocas actividades. Ahí es mera fuerza de voluntad. Sí me gusta tener como esa pequeña meta personal de decir la primera semana voy a ir la semana completa. Pues sí, yo creo que esta cuestión como de que inicia un nuevo año, como que de repente nos da un poco el empujoncito de motivación para, pues para todas estas cosas que nos proponemos. Ujú. Y bueno, para ir un poco cerrando este tema, Jesús, no sé si hay alguna última recomendación que te gustaría decirnos o alguna última reflexión para, pues, este sentimiento de soledad que puede llegar. Sí, pues yo creo que más que nada reflexionar sobre algo, el cómo replanteamos, aprender a replantear el significado de las cosas. El hecho de que algo me signifique, por ejemplo, una situación dolorosa ahora, no quiere decir que no pueda significar algo distinto después. Quizás habrá situaciones que no van a dejar de ser dolorosas, pero que sí van a pasar a tener cierto sentido en algún momento. Como decíamos hace rato, o sea, no me puedo exigir tener la respuesta ya, pero creo que sí es bien importante pues, poder decir, quizás en algún momento voy a buscar esa respuesta. Entonces, pues más que nada eso, creo que cualquier cosa que pueda hacernos sentir eh, tristes, solos, vacíos, sí, con falta de sentido, puede de alguna manera encontrar la manera de resignificarse para poder pues plantearnos de alguna manera un objetivo nuevo. Y pues como decimos siempre, ¿no? O sea,
Si siento que estoy en algún punto así, pues lo recomendable siempre va a ser acudir a ayuda profesional. Y pues más que nada eso, ¿no? O sea, cuidarnos a nosotros mismos. Y me gustaría cerrar nada más con una última cosa, ahorita porque justamente con esto que me preguntaba se me ocurrió esta semana, normalmente en el pizarrón, creo que ya lo he dicho también en otros capítulos, tengo una frase todas las semanas y la que elegí en esta semana me la encontré por ahí, la escuché en un post de radio, creo, no me acuerdo, pero dice, no dejes que la obsesión por tener más te distraiga de la fortuna de tener suficiente. Y me gustaría de mi parte ir cerrando como con eso, porque creo que ahí es en donde está el cambio de perspectiva. No necesariamente tengo que tener todo aquello que quizás me exijo o que quizás creo que el mundo me exige. Puedo tener suficiente con, con todo lo que tengo ahora. Solamente tengo que aprender a apreciar de qué manera. Ok, ok. Pues muchas gracias por esta última reflexión que nos compartes, Jesús. Yo creo que nos ayuda a situarnos, ¿no? En nuestro momento presente y también a valorar, o sea, el punto en donde estamos, ¿no? Muchas veces por querer como alcanzar otras cosas, al final terminamos como más en conflicto que estando, como dices, en paz. Ujú. Pues yo creo que siguiendo un poco la línea que tú nos dices, mm, saber, ¿no? O sea, si estamos experimentando de repente alguna de estas emociones, si es algo que de repente nos estamos poniendo una limitación, pero podemos compartirlo a los demás, o es algo que podemos pedir ayuda de manera profesional, precisamente para pues pasar estas fechas de otra manera. Ujú. Pues bueno, pues para ir cerrando, también agradecerles a todas las personas que nos han escuchado, que nos han escuchado durante todos estos meses en este proyecto de notas terapéuticas. Agradecerles su apoyo, su interés que han puesto precisamente con nosotros. Y pues recordarles también que pues nos sigan en nuestras redes sociales. Como nos dice siempre Jesús, tenemos Instagram, tenemos Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, donde no solamente nos pueden escuchar, sino también nos pueden ver. Y pues por ahí andamos. Ujú. Y pues ahora sí que para cerrar, muchas gracias por su tiempo y pues felices fiestas y esperamos seguirnos viendo y escuchando el próximo año aquí en Notas Terapéuticas. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.